Bienvenidos. Bienvenidos al futuro. El futuro ya llegó. Y el futuro nos llegó con un sabor de Internet de las cosas, de una conexión hiperrápida y de inteligencia artificial. Sin duda alguna, la inteligencia artificial constituye una variable que cambia completamente el juego. Y de eso se trata la conversación de hoy. La conversación que organiza la Universidad Católica Andrés Bello en su dirección de posgrado, el Instituto Venezolano de Derecho y Tecnología y Universitas Fundación. La conversación, vamos a tener una conversación a muchas voces, donde vamos a tener referentes de Argentina, de España, de Brasil y, como no, de Venezuela. Y vamos a conversar en estos minutos sobre inteligencia artificial y derecho. Para dirigir y acompañar y guiar esta conversación, vamos a ir de la mano de nuestro amigo ya aquí. ¿Me escuchan? Sí. Chévere. Vamos a ir, para ir guiando esta conversación, donde tenemos 8 referentes, nos acompaña Mario Brando. Para los que no conocen a Mario es un abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, especialista en Derecho Mercantil, pero es que además es especialista en Derecho Procesal Constitucional, de la primera, de la Católica, y de la segunda, de la Universidad Monte Ávila. Y tanto más importante, es miembro fundador y director del INVEDET. Mario, ¿tienes habilitado tu audio? Sí, gracias, Mario, Julio. Bienvenido. Te concedo el timón de esta conversación. Gracias, Julio, y muchas gracias a ti y a Universitas por el apoyo en la organización de este evento. Igualmente, muchas gracias a la Dirección de Posgrado de la Universidad Católica. Para comenzar este evento, vamos a tener las palabras de nuestro director ejecutivo y fundador del Instituto Venezolano de Derecho y Tecnología, Raymond Horta. Raymond Horta, creo que todos lo conocen, pero para presentarlo, él es especialista en Derecho Procesal de la Universidad Central de Venezuela, especialista en tecnologías de la Universidad Nueva Esparta, perito en informática forense, profesor de posgrado de la Universidad Central de Venezuela en la Cátedra de Pruebas Informáticas y quizás, y aquí me permito dar una opinión personal, uno de los precursores del estudio del derecho y la tecnología en Venezuela. Adelante, Raymond. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Sinceramente honrado en poder dar inicio a esta actividad de hoy en nombre del Instituto Venezolano de Derecho y Tecnología, una asociación sin fines de lucro joven, una asociación que tiene como finalidad, obviamente, la difusión del derecho y la tecnología en Venezuela y, por supuesto, a nivel internacional. Hemos convocado el día de hoy un cartel de personas excelentes de altísimo nivel para empezar a cumplir con uno de los objetivos de la asociación, como lo es la difusión del derecho y la tecnología en Venezuela. INVEDET se funda este mismo año a través de tecnologías de información, a través de firmas electrónicas, a través de blockchain y teniendo dentro de sus estatutos previsto su desarrollo, control, regulación, toma de decisiones, todo a través de tecnologías de información. Todos sabemos que esta situación mundial se ha convertido en un catalizador del uso de las tecnologías y, por supuesto, nos ha llevado al mundo jurídico a tomar conciencia de la importancia de las tecnologías y su relación con el derecho. Son relaciones que van y que llegan a todas las ramas del derecho de una manera tal vez previsible, pero en muchos casos de forma imprevista. Es decir, nos hemos tenido que abocar o acelerar todo aquello que veíamos en la teoría y empezarlo a llevar a la práctica. INVEDET, dentro de sus objetivos también de difusión, ya cuenta con una página web que se ha hecho con varios de sus cofundadores y con la dirección de, digamos, la generación más joven de nuestros miembros,
y cuenta, como pueden ver al fondo, cuenta con muchísimas fuentes de información. Ya tenemos un blog, ya tenemos los enlaces a las instituciones internacionales, tenemos una sección de doctrina y, por supuesto, una sección de legislación nacional e internacional que les confieso que supera cualquier tipo de antecedentes de recopilación de información en Internet, por lo que considero que ya con este evento y con este inicio de esta página web que está en invedet.org, estamos empezando a dar cabal cumplimiento a nuestros objetivos. Dentro de lo que es el marco del evento de hoy, es sumamente importante. El término robot es un término con el que siempre ahora, o es lo primero que relacionamos con lo que es la inteligencia artificial, que nosotros pensamos que son temas nuevos, pero en realidad desde el punto de vista, desde la ciencia ficción hasta desde el punto de vista científico y de programación, los temas de tecnología artificial se inician en 1890 y se empiezan a desarrollar en la práctica a partir o en los años entre los 40 y 60, y en la actualidad, gracias a los avances de la tecnología, pues se ha hecho posible el desarrollo de esto que hemos denominado la inteligencia artificial. Ya todos nosotros veníamos viendo con sorpresa cómo desde aquella derrota que sufrió el ser humano frente a la computadora Blue para jugar ajedrez, ya fue una primera llamada de atención al ser humano de lo que venía siendo el desarrollo de la tecnología. Pero por supuesto que estos temas y dentro de lo que es la historia, el desarrollo de lo que ha sido la historia, la ciencia ficción ha jugado un papel importante. Tal vez llama la atención que un historiador tan famoso y que también autor de ciencia ficción como Isaac Asimov haya sido el que haya propuesto antes que cualquier jurista algo que se llamaron las leyes de la robótica, dentro de las cuales está cómo debía o cuáles eran las 3 primeras normas que podía seguir un robot. Pero en la actualidad estamos viendo que el desarrollo de la tecnología y específicamente de la inteligencia artificial ya nos ha llevado a ver sorprendentemente cómo la inteligencia artificial puede lograr la redacción de artículos, puede lograr desde lo que se llama una semilla, decir en qué se va a basar el artículo y generar contenido. Sabemos que la inteligencia artificial está pudiendo generar rostros, simular voces, y el desarrollo de la inteligencia artificial es sumamente vertiginoso y supera a lo que es la ley de Boole, de que cada cierto tiempo o cada 2 años se duplica la capacidad de potencia. En el caso de la inteligencia artificial, estamos en presencia de un avance en la actualidad de un 300% desde que se inició, y un avance de el doble cada 3.4 meses. Personalidades que están en la industria nos han hecho un llamado, y por eso el derecho aquí, en vez de ir modificando o regulando las conductas como ha sido históricamente, voy a citar algunas frases de algunas personas que están en el mundo de la tecnología. La inteligencia artificial amenaza la existencia de nuestra civilización. Aquí otros comentarios que vienen de Elon Musk, que la mayoría lo conocemos. Suelo estar en contra de las regulaciones, pero en inteligencia artificial la necesitamos. Y otras frases como la ética y los delitos, o digamos que el tema, las máquinas no tienen ética, pero el ser humano depende de ella. Estas reflexiones nos llevan a hacer este primer evento, a traer a todas estas personalidades el día de hoy, porque es un tema que es de preocupación, es un tema en el que todos nos tenemos que tener. Si no teníamos interés, pues tenemos que empezar a tenerlo para fomentar el desarrollo de lo que es el derecho informático y particularmente en lo que es la inteligencia artificial. Entonces, con esta pequeña introducción, pues les damos la más cordial bienvenida. El instituto en la actualidad ya está recibiendo solicitudes de ingreso. Estamos abiertos a través de la página web, y por supuesto
pues les damos y le agradecemos a todos nuestros invitados el día de hoy el haber aceptado, por lo que consideramos que su presencia el día de hoy aquí pues sella este inicio académico de nuestra institución. Le doy entonces paso para que continúe este evento. Muy agradecido y cuenten con Invedet para todos estos temas y estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Raymond. Vamos entonces a comenzar con nuestro primer panel. Nuestro primer panelista es el abogado Daniel Hernández Torres. Daniel es un abogado venezolano muy joven que se graduó summa cum laude en la Universidad Católica Andrés Bello y que, a pesar de su corta edad, es magíster en responsabilidad civil de la Universidad Carlos III de Madrid, siendo su trabajo final del máster titulado Responsabilidad Civil, Inteligencia Artificial y Tecnologías Disruptivas, la responsabilidad por daños causados por robots autónomos. Daniel va a presentarnos algunas nociones básicas sobre la inteligencia artificial y creo que es la mejor manera de comenzar. Él nos va a hablar sobre el concepto jurídico de la inteligencia artificial y la persona electrónica. Gracias, Daniel. Estamos muy contentos que esté con nosotros. Adelante. Muchas gracias. ¿Se me escucha, Mario? Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Mario, por la presentación y en general al Invedet y a la Universidad Católica Andrés Bello por la organización de este foro. Yo voy a empezar con una pequeña advertencia, y es que mi exposición va a plantear algunas reflexiones preliminares sobre la conceptualización jurídica de la inteligencia artificial. Es un tema espinoso, es un tema complejo que no me va a dar tiempo de abordar en 15 minutos, así que lo que yo me propongo es esbozar algunos trazos sobre el abordaje que yo le di a esa materia desde una perspectiva fundamentalmente basada en el derecho civil y más precisamente en el derecho de daños, ¿no? La inteligencia artificial ha estado presente en nuestras vidas desde hace décadas, como lo comentaban las personas que me antecedieron, gracias a la literatura, a la ciencia ficción. Hoy en día es más real que nunca y en cierto sentido nos remonta al clásico asunto de la dominación del mundo por los robots, ¿no? Entre comillas. Lejos de ser esa la utilidad actual de la inteligencia artificial, nos encontramos con que la inteligencia artificial es para las ciencias de la computación, o sea, no para el derecho, sino para las ciencias de la computación, es una pretensión. ¿Y en qué sentido es una pretensión? Pues en el sentido de que la inteligencia artificial supone el desarrollo de algoritmos con el objetivo de tener la capacidad de imitar, igualar e inclusive superar la inteligencia humana, ¿no? La inteligencia artificial va a buscar imitar los procesos cognitivos que los seres humanos asociamos a nuestra propia inteligencia, es decir, la razón, el aprendizaje, la planificación y la resolución de problemas. Son conceptos, esos cuatro, que incluso para las ciencias cognitivas están en constante debate. La inteligencia artificial está siempre, entonces, podemos decir, en estado de imperfecta realización, porque siempre está buscando ser más. Es un objetivo de la ciencia computacional en constante desarrollo. La inteligencia artificial ha desarrollado además algunas disciplinas destinadas a robustecer los algoritmos e imitar las formas de pensamiento cerebral mediante el aprendizaje automático. Son las disciplinas que nosotros conocemos con el machine learning y el deep learning, en las cuales los algoritmos adquieren la capacidad de adaptarse a los datos que reciben de su entorno y de intentar modelar abstracciones mediante redes neuronales, a semejanza de cómo lo haría un cerebro humano. Un error frecuente es el de igualar los conceptos de inteligencia artificial por un lado y de robótica por otro. La robótica se puede nutrir de inteligencia artificial para crear los llamados robots artificialmente inteligentes, que son justamente robots que aprenden de sus alrededores, que actualizan sus algoritmos y que aprenden nuevas formas de realizar viejas o nuevas tareas, programadas o no programadas, para hacer más eficiente su trabajo. No obstante, tanto como existen robots que no operan con inteligencia artificial, los dumb robots, también existe inteligencia artificial fuera del ámbito de la robótica. Es una diferenciación que tenemos que hacer y que tenemos que tener presente a la hora de elaborar un concepto jurídico de la inteligencia artificial. Un ejemplo que se hace de robots artificialmente inteligentes son los clásicos coches autónomos. Los coches autónomos vienen con un algoritmo base programado, pero con la ayuda de sensores que captan data de su alrededor, el coche autónomo va a aprender a tomar mejores decisiones en función de la experiencia y del cruce de datos con otros coches autónomos y otras fuentes de información.
Todo ello sin necesidad de que el ser humano intervenga. Y esto último que acabo de decir es clave. El hecho de que el ser humano no tenga que intervenir para el funcionamiento del robot es fundamental, sobre todo para el derecho y sobre todo para el derecho de daños, en el que, como dije, yo centré mi línea de investigación, puede que aplique también para otras disciplinas jurídicas, porque hay una clara traslación del centro de riesgos del ser humano a un algo que todavía no sabemos definir jurídicamente. Al margen de eso, la robótica artificialmente inteligente ha ido desplazando al ser humano en tareas que le pertenecían casi exclusivamente. El doctor Raymond Horta pues hacía referencia a algunas de ellas. Hoy en día la inteligencia artificial nutre a robots médicos, policías, detectives, profesores, traductores, militares, asistentes personales, sirvientes, cocineros, robots de atención al público, robots de reclutamiento en recursos humanos e inclusive robots de acompañamiento social y hasta sexual. Es decir, actividades tradicionalmente humanas, pues los robots están cada vez más proliferando. Esta reflexión, lejos de soportar el falaz argumento de que los robots nos están quitando los empleos, entre comillas, sí presenta retos para el derecho. Y esta es mi primera conclusión. La inteligencia artificial, ¿qué es para el derecho? Pues en primer lugar, un reto. Y es un reto precisamente porque obliga a adaptar un ordenamiento jurídico tradicionalmente pensado para seres humanos y para las relaciones entre seres humanos. Y justamente se tiene que adaptar a nuevos fenómenos que pudieran poner en jaque el entendimiento y la aplicabilidad del derecho como lo conocemos en la actualidad. Ese reto nos obliga en un doble sentido. En un primer sentido, a reinterpretar y readaptar categorías jurídicas con la finalidad de dar respuesta a esos nuevos desafíos, pero por otro lado también nos obliga a considerar análisis prospectivos, a futuro, en torno a nuevas categorías y nuevos principios llamados a completar la ciencia jurídica a la luz de esas nuevas realidades. Lo anterior pasa por reconocer que el derecho, en particular el derecho de daños, es una disciplina marcadamente antropocéntrica. Es antropocéntrica porque tiene al ser humano como centro, como causa, como efecto y como razón de ser de toda relación jurídica. Y eso tiene sentido porque la historia ha llevado justamente a ese entendimiento. Incluso cuando surgen las corporaciones mercantiles, la salida es hacer una homologación de su estatuto al de una persona física, asimilando los órganos sociales a los órganos del cuerpo humano. Pero todo lo que no es humano no es persona para el derecho, y por ello es en general susceptible de su propiedad. Sin embargo, la realidad actual nos ha mostrado que las entidades dotadas de inteligencia artificial no siguen la misma lógica de los simples bienes. Los robots artificialmente inteligentes son capaces no solo de superar la inteligencia humana, sino inclusive de entrar en relación con seres humanos casi como iguales. Y allí es cuando entra mi segunda conclusión. La inteligencia artificial para el derecho puede representar un fundamento para un nuevo concepto de personalidad jurídica. Es una teoría ampliamente discutida y estamos muy lejos del consenso. Sin embargo, no es menos cierto que la llamada personalidad electrónica puede tener sus méritos. Lo primero que hay que señalar es el hecho de que la personalidad jurídica, el hecho de que esté atribuida solo a los seres humanos y nada más a los seres humanos, es falso. La personalidad jurídica es un concepto cambiante, dinámico, cuyos criterios de atribución están construidos de forma desigual. Inclusive para los seres humanos, en diferentes ordenamientos jurídicos, la personalidad y sus atributos se atribuye siguiendo reglas desiguales y arbitrarias. En países, por ejemplo, como la India, se atribuye por vía de ficción legal personalidad jurídica a estatuas, a ídolos religiosos o deidades, y en Nueva Zelanda y Ecuador a ríos y ecosistemas naturales. Incluso en nuestros derechos otorgamos personalidad por vía de ficción legal a corporaciones, a sociedades, administraciones públicas y en el terreno del derecho internacional público a estados, a organizaciones internacionales y grupos beligerantes. El devenir de la historia que nos ha hecho ver, pues que no todos los seres humanos ostentaron siempre y en todo lugar personalidad. Por ejemplo, los esclavos en Roma hasta su manumisión no tenían, pero sí en Estados Unidos para ciertos asuntos, en otra época. Y que entre seres humanos con personalidad, no todos tienen las mismas capacidades que se traducen en derechos y obligaciones. Por ejemplo, el derecho al voto o a abrir cuentas bancarias de las mujeres hasta no hace mucho, o derecho a ingerir bebidas alcohólicas o a comprar armas. En el fondo, yo lo que quiero significar es que el hecho de que algo ostente o no ostente personalidad jurídica es fundamentalmente consecuencia de un juicio de valor, de oportunidad y de conveniencia de parte del legislador, en función de lo que necesite el tráfico jurídico de un lugar y de un momento determinados. Ya en algún momento se planteó con fuerza el debate de la personalidad de los animales y hoy, con aún mayor intensidad, de la
la robótica inteligente. Un estatuto jurídico para los robots, atributivo de derechos y obligaciones, para que estos puedan responder patrimonialmente de los daños que causen y entablar relaciones con otros robots y con seres humanos. Es una tesis que ha encontrado muchísimos detractores, pero por eso justamente en un principio yo hablé de la readaptación y la reinvención de categorías jurídicas. Por otro lado, el sempiterno debate sobre las similitudes o diferencias biológicas, entre comillas, entre seres humanos y robots es estéril, porque como ya dije, la determinación de lo que es o no persona jurídica no atiende a un análisis comparativo ontológico de esa índole. Yo creo que es posible crear un estatuto intermedio para los robots que no necesariamente implique la atribución de personalidad en un sentido amplio, según la tesis de todo o nada. La personalidad jurídica se compone de piezas como un rompecabezas, por lo cual yo creo posible crear un estatuto intermedio que respete las diferencias que existen entre personas físicas y personas electrónicas, pero que a su vez procure reconocer la importancia que ha venido adquiriendo la robótica y la inteligencia artificial en la cotidianidad, en el comercio y en el tráfico jurídico. Ese estatuto puede erigir en cabeza de los robots y de los seres humanos que participan en una existencia robótica, entre comillas, por ejemplo, el propietario, el usuario, el fabricante o el programador, una serie de obligaciones y facultades específicas, escogidas y reconocidas en función del tipo de robot, del riesgo que presente y de las relaciones jurídico-sociales que sean previsibles. Algo muy parecido a lo que sucede con las sociedades mercantiles que tienen obligaciones específicas en función de su tamaño, de su capital social o de su forma jurídica. En el contexto específico del derecho de daños, creo yo que este estatuto debe tender a favorecer la compensación de víctimas de daños en lugar de servir como un subterfugio para limitar o esconder la responsabilidad patrimonial de los seres humanos que pueden estar detrás de la acción ilícita robótica. Evidentemente, este estatuto debe reconocer la posibilidad de atribuir un patrimonio a los robots que sirva de caución frente a la eventual comisión de ilícitos civiles, de la misma forma en que el capital social de una compañía funge de garantía de deudas frente a acreedores sociales y terceros. Hay otro tema amplísimo y sumamente interesante que simplemente quiero reseñar porque ya se me va a acabar el tiempo. La inteligencia artificial puede eventualmente fundamentar un nuevo concepto de imputabilidad, ya no de personalidad, sino de imputabilidad de los robots dotados con esa tecnología. Si nosotros partimos de la base de que el ser humano es imputable en la medida en que tiene capacidad intelectiva y volitiva, el día en que los robots adquieran el balance suficiente entre razón, emoción y libertad que da fundamento, según los teóricos penalistas y civilistas, a la imputabilidad, podríamos decir que los robots tendrían también imputabilidad y responderían de los ilícitos que causaran. En el fondo, yo lo que me planteaba con esta exposición, pues, plantear una serie de interrogantes con respecto a, bueno, cómo debemos entender nosotros a la inteligencia artificial para el derecho, pero yo sí me permito cerrar con una reflexión. Nosotros como operadores jurídicos tenemos el deber de mirar a la norma jurídica desde la óptica menos tradicionalista y más realista posible. Nosotros nos tenemos que nutrir de otras disciplinas, como la antropología, la sociología, la filosofía, la informática, la robótica e incluso la economía, para entender las consecuencias de la aplicación o la reinterpretación de las normas que surjan en el futuro a estos efectos. Yo creo que en un mundo robotizado las relaciones sociales y jurídicas adquirirán una fisionomía radicalmente diferente a la que nosotros estábamos acostumbrados. Queda de nosotros darle la espalda a la nueva realidad o asimilarla con humildad. Muchas gracias, Mario. Con esto cierro. Gracias, Daniel. Muy interesante tu exposición y realmente son cuestiones que nos ponen a pensar, y justamente para eso estamos en este evento, y para eso se creó el Instituto Venezolano de Derecho y Tecnología. Vamos a continuar con nuestro segundo panelista, que es el profesor Diego Fernández, quien desde Argentina nos va a dar una visión global de los desafíos que representa la inteligencia artificial. Diego es socio del estudio Marval O'Farrell Mayral en Argentina, y se dedica específicamente al área de la tecnología de la información y la privacidad. Actualmente es miembro del directorio de la International Technology Law Association, ITEC-Law, donde mantiene el cargo de vicepresidente del Comité de las Américas y presidente del Comité de Latinoamérica.
Diego, para nosotros de verdad que es un honor contar contigo en este evento. Adelante. Bueno, buen día a todos. Gracias, Mario, y gracias a los organizadores por la oportunidad de participar. Yo encantado. Digamos, estos debates me parece que son muy enriquecedores. Me encantó mucho lo que dijo Daniel. Comparto mucho de lo que dice y en otras cosas ahora vamos a ver que soy un poco más escéptico. Son opiniones personales de todos modos y así que estamos todos para construir en un ambiente donde todavía hay mucho para decir. Voy a ponerme el relojito para no pasarme el tiempo. Quería arrancar con una introducción. Digamos, como vos decías, Mario, yo estoy participando en ITECLO, que es una asociación global de profesionales dedicados al derecho y la tecnología. Dentro de los temas que analizamos está obviamente la inteligencia artificial, están representados, diría, casi todos los países del mundo, por suerte, donde nos reunimos y tenemos un poco el recorrido que quiere hacer INVEDET, ¿no? Digamos, juntar profesionales que tengan unas inquietudes comunes y discutir sobre esto. Y en ese contexto yo les quería mostrar, no sé si llega a ver ahí en la pantalla, hay un librito que editó la asociación. Si ustedes entran a iteclo.org, entiendo que está para descargarse de forma gratuita en PDF, en inglés, y es un análisis un poco de lo que vamos a estar conversando. Es un análisis sobre la inteligencia artificial, sobre qué principios deberían regirla, sobre quiénes y cómo deberían actuar sobre esto, y lo que tiene de bueno, creo, es que como es una mirada más global, cada uno vino a traer un poco lo que ven. La verdad que todos los países son distintos. Nosotros en la región obviamente tenemos una cultura muy parecida. Venezuela no está muy alejado de Brasil, ni de Argentina, ni de Uruguay, y todos más o menos tenemos pasados comunes, pero claramente cambia cuando entramos en países como los Estados Unidos, o algunos países europeos, o algunos países asiáticos, lo que hace que colaborar entre todos sea muy beneficioso. Un poco para entrar, yo creo que algo que hablaba con Luis Ernesto cuando muy gentilmente me invitó a participar, es que hay una idea, y todos hablamos de inteligencia artificial, pero en realidad hablamos de cosas muy distintas. Y mucho de lo que le decimos inteligencia artificial, o mucho de lo que la gente le dice inteligencia artificial, en realidad son automatizaciones de procesos, ¿sí? Hay procesos en distintas etapas, ya sea en el proceso productivo o mismo nosotros desarrollamos, entre comillas, inteligencia artificial dentro de nuestro despacho de abogados. Hemos automatizado un montón de procesos que con la ayuda de algoritmos y software hemos podido mejorar la eficiencia de determinadas cosas. Eso no es técnicamente la inteligencia artificial neuronal, un poco lo que hablaba Daniel, ¿no? de estos robots inteligentes que están en el machine learning aprendiendo sobre la base de la experiencia de hacer correr software sobre una computadora, sino que es algo un poco más rudimentario, si se quiere. Y creo que donde todo el mundo, o creo que vos, Mario, decías, o no me acuerdo ahora si fue en las palabras iniciales, que él lo más decía que hay que regular la inteligencia artificial, me da la impresión de que se está refiriendo mucho más a la inteligencia artificial neuronal, la profunda, la que tiene mayor probabilidad de ser opaca y de no entenderla y de generar daños que no podamos desentrañar, que en realidad la automatización de procesos, que es algo que ha existido toda la vida, solo que ahora por la capacidad que tienen nuestras computadoras hemos podido avanzar mucho más en tareas que antes no lo podíamos hacer. Un poco sobre la base de este libro que les cuento y de la experiencia que a mí me ha tocado vivir con clientes, yo creo que los grandes desafíos que tiene hoy la inteligencia artificial pasan, en primer lugar, por ver cómo entrenamos, porque se le dice entrenar, ¿no? Cómo entrenamos estas inteligencias, que en definitiva no dejan de ser software, insisto, para que no tengan prejuicios. Digamos, todos nosotros, todos los que estamos conectados acá, tenemos prejuicios, en el sentido de pensamos de alguna manera sobre alguno de los temas. Y la idea es cómo trasladamos la ausencia o cómo hacemos lo más neutral posible esta inteligencia artificial para que el resultado de lo que haga no venga, como dicen en inglés, biased, ¿no? Que no tenga un prejuicio, porque si yo ya entreno la inteligencia con esto, lo que entre va a
terminar saliendo con esta misma característica. Y hay un montón de casos, no los vamos a aburrir, pero ustedes si buscan los casos de las primeras inteligencias de compañías muy grandes desarrollando inteligencia, que confundían a algunas personas con algunos animales, ¿no? Algunos casos bastante claros de el perjuicio que puede traer no entrenarlas de manera correcta. Y ahí hay un componente y una necesidad de también ponernos de acuerdo en el segundo punto, que yo creo que es homogeneizar las culturas. Lo que es aceptable en Venezuela tal vez no sea tan aceptable en Japón, o mucho menos en Rusia. Entonces, ¿cómo hacemos para, con este mundo globalizado, tener inteligencias artificiales que sirvan para todos los lugares? O vamos a regularlo país por país, o vamos a, bueno, digamos, en definitiva, creo que hay un recorrido enorme, pero este tema de la cultura, porque uno habla y escucha muchas veces textos o lee textos en inglés o escucha personas que viven en los Estados Unidos y no necesariamente refleja lo que necesita nuestra región, ni otras regiones. Entonces, ese punto creo que es muy importante. Hay otro, acá yo me listé algunos, otro que es, yo lo veo bastante, es la propiedad. ¿Qué hacemos con el resultado de lo que una inteligencia artificial pueda crear? ¿No? Yendo a la propiedad intelectual. Yo soy además abogado de propiedad intelectual. ¿Quién es el dueño del resultado de lo que la inteligencia desarrolle? Ponemos un robot inteligente de Daniel a generar y nos termina trayendo la cura, la mejor vacuna contra el COVID. ¿De quién es? Y un poco lo ato con lo que decía Daniel, con esta interrelación entre inteligencias o robots entre sí. Yo ahí soy un poquito más escéptico y creo que al final del día, detrás de una inteligencia hay personas, ya sean jurídicas o físicas, que de alguna manera vamos a tener que encontrar la manera de que puedan responder frente a los daños que causan, que es otro de los puntos que creo que es esencial en este debate, ¿no? ¿Quién va a responder por el daño que pueda producir una inteligencia artificial? Supongamos que desarrolla una inteligencia que además cosas muy mundanas, la uso en un proceso selectivo de personal y dejo fuera de carrera a un montón de personas para un empleo. Y después vemos, o alguien logra hacer una ingeniería inversa y esa inteligencia en realidad tenía un problema de base, estaba mal seteada o tenía todos estos prejuicios que yo les contaba del grupo de programadores. Y le generó un perjuicio, porque la verdad que alguien se quedó, un montón de gente no pudo acceder a un empleo. ¿Quién responde? Les vamos a dar, como decía Daniel, un patrimonio a las inteligencias para responder. Aparecerá el mundo de los seguros y nos salvará y todo estará asegurado y en definitiva será ir contra los seguros. Yo la verdad que las respuestas no las tengo. Traje un montón de preguntas para dejar sobre la mesa, porque este tema está lejos de estar zanjado, me parece. Pero ese tema también me parece muy importante. Y también el impacto en la protección de los datos personales, que si ustedes están siguiendo los debates, hoy la protección de los datos es como un gran tema, ¿no? Esta pelea entre Europa y Estados Unidos también tan fuerte. ¿Cómo vamos a hacer para que los tratamientos de datos personales adentro de estas inteligencias, que muchas veces no logramos seguirles el ritmo, porque en cuanto van aprendiendo nos sueltan la mano, pasan a un nivel más avanzado y se vuelven opacas, como dicen los que las programan? ¿Cómo vamos a hacer para poder probar que esas inteligencias están cumpliendo con los regímenes de protección de datos que existen en el mundo? Es bastante complejo. En las que son más simples, como yo le decía, que no son neuronales o que no tienen este machine learning extremadamente sofisticado, uno puede seguir un poco el flow de la información, si se protege, si se puede borrar. Pero en cuanto entra en esta vorágine, que además se mezcla con otro tema que no es el de hoy, pero que es el Big Data, ¿no? Digamos, esta infinidad de datos que le vamos insertando a la computadora para entrenarla, un poco se pierde el rastro, y ese dato de Diego Fernández, abogado, se mezcló en 1 millón de datos, ya no lo encuentro más ahí adentro. ¿Cómo hago para ejercer el derecho de que borren ese dato de esa base de datos? Ya, difícil. Y yo lo que veía en nuestra región, lo hablo desde Argentina, sé que Luciana después va a hablar algo más específico de nuestro país. Yo lo que veo en Argentina, veo un desarrollo muy tranquilo todavía, muy poco está regulado, donde aparecen menciones a la inteligencia artificial en nuestras normas, es más como ejemplos o en la promoción de actividades desde un punto de vista impositivo, ¿no? Para que actividades que tienen que ver con el desarrollo de inteligencia artificial tengan beneficios impositivos para justamente generar que más gente se dedique a hacerlo, porque ven el futuro en estas actividades. Veo un desarrollo lento,
obviamente que necesitas recursos, y nuestra región siempre tiene un problema de recursos por motivos varios que no vamos a ahondar en política en nuestro webinar de hoy. Sí, me parece interesante seguir de cerca. España sacó esta semana, no sé si siguieron las noticias, o la semana anterior, sacó justamente todo un análisis sobre el desarrollo de cómo tendría que ser el desarrollo ético con inteligencia artificial, que me parece súper interesante, y como está en español, nos va a resultar muy sencillo leerlo a nosotros. Hay gobiernos que están pensando en cómo desarrollarlo y qué límites poner. Tampoco tengo claro que haya que poner muchos límites, ni cuáles tienen que ser, ni todo tiene que ser regulado. A veces el mercado regula mejor que los reguladores, pero sin dudas hay que seguirlo de cerca para ver dónde pueden estar esos problemas que nos terminen generando un dolor de cabeza y que terminen generando injusticias en la gente. Porque al final del día todo esto funciona en el mundo donde vivimos todos nosotros, y si esta inteligencia en definitiva no viene a generar mayor valor para las personas que vivimos acá, y no tiene mucho sentido, porque en definitiva, ese debería, en mi opinión, ¿no? Obviamente, debería ser el fin último, generar una mejor calidad de vida para todos sobre la base de tecnología, que en este caso es inteligencia artificial. Y un poco para cerrar, me quedaban esas dudas sobre lo que planteaba Daniel de cómo vamos a conciliar en el derecho este concepto de persona que tenemos tan arraigado, que todo está sobre persona física, humana o jurídica, ¿no? Construido con estas inteligencias que en definitiva son cosas, no dejan de ser cosas, y que alguien debiera ser quien responda o el dueño de eso. Y ustedes habrán seguido también las noticias que hay intentos en muchos lugares del mundo de hacerlos tributar, ¿no? Digamos, el Estado nunca pierde la oportunidad de cobrar impuestos, entonces quieren que estas inteligencias sean sujetos pasivos de impuestos, de tributos. Y a veces yo creo que también nos dejamos llevar con esta confusión de, bueno, si pueden tributar, entonces que tengan algún tipo de personalidad que los haga responsables. Pero yo creo que hacer responsable una máquina es como hacer responsable el auto. Cuando nació el auto y todo el mundo se volvió loco yo me acuerdo que en una exposición alguien contaba que en los primeros autos adelante iba una persona con una campana anunciando que venía un auto, que iba creo que a 5 kilómetros por hora. Esa fue la forma de avisarle al mundo, che, llegó algo riesgoso, cuidado. Pero acá no veo que podamos salir con la campana atrás de todas estas computadoras avisando los riesgos que pueden generar. Me parece apasionante el tema y no me quiero extender porque ya creo que eran 10 los míos y tengo 12. Pero obviamente quedo a disposición para charlar después en el bloque de preguntas y durante la jornada. Con eso un poco quería cerrarlo y les devuelvo la palabra, me imagino que a Mario. Muchas gracias a todos. Gracias, Diego. Bueno, también muy interesante tu exposición. Como vemos, cada vez son más las preguntas que se nos pueden ir generando en relación al tema de la inteligencia artificial. Los invito también a todos los que están escuchando a hacer sus preguntas por el chat, porque, bueno, eso va a enriquecer siempre la discusión. Pero vamos a continuar con nuestro tercer panelista, que es el profesor Fabrizio Pascuot Polido, que nos habla desde Brasil y quien nos dará la perspectiva brasilera sobre este tema de la inteligencia artificial. Fabrizio es profesor adjunto de Derecho Internacional en la Universidad Federal de Minas Gerais y doctor en Derecho Internacional por la Facultad de Derecho de la Universidad de Sao Paulo. Es director del Instituto de Referencia para Internet y la Sociedad. Dentro de su especialidad en Derecho Internacional, Fabrizio se ha enfocado en el derecho a la propiedad intelectual, el derecho a Internet y el derecho a las nuevas tecnologías. Por lo que para nosotros es un honor contar con tu participación. Fabrizio, adelante. Gracias, Mario. Muchas gracias a todos. Buenos días. Es un honor estar con todos mis colegas y también agradecer la invitación de Invedet en nombre de mi colega y amigo Luis Ernesto Rodríguez. Hoy es un día muy atípico en São Paulo, en realidad, porque ha llovido muchísimo y las conexiones de Internet estaban muy mal. Entonces es como una ironía que nosotros estamos acá hablando de inteligencia artificial, de temarios de derecho y tecnología, cuando conexión de Internet es algo fundamental para conectarnos. Entonces, me disculpo tanto por mi portuñol como también por las dificultades técnicas que tengo durante la presentación, pero
Intenté hablar de uno de los puntos de mi investigación y también práctica a la abogacía de derecho y tecnología, particularmente las cuestiones que involucran inteligencia artificial y protección de datos personales. Todos nosotros estamos en Latinoamérica en un movimiento de transformaciones de las leyes domésticas, quizá con la excepción de Argentina y Uruguay, que han introducido las leyes generales de protección de datos personales, mirando la experiencia europea, pero también volviendo a las cuestiones del convenio 108 de la protección del Consejo de Europa para protección de los datos personales, como nosotros tenemos también ahora en Brasil como un movimiento de adhesión a este instrumento, y también el espejo del Reglamento General de Protección de Datos Personales, el Reglamento Europeo, que es también un espejo para las legislaciones nacionales, como es el caso de Brasil. Brasil produjo una ley general de protección de datos que después de mucha pelea en Congreso Nacional entró en vigor en 18 de septiembre de 2020, por tanto muy reciente para la práctica brasileña. Acá, por la presión de las organizaciones de la sociedad civil, academia, entes gubernamentales y también empresas, sobre todo las empresas de conglomerados internacionales, conglomerados globales que estaban aún en conformidad con las leyes nacionales de protección de datos personales en Europa, se han empezado un movimiento de domesticación de las reglas corporativas globales, reglas corporativas transnacionales, que para allá de las políticas de privacidad han influenciado, formatado, moldado los parámetros de la incorporación para los principales derechos y obligaciones del convenio 108. Brasil no es miembro de parte signataria del convenio 108, pero el trabajo legislativo en Brasil ha empezado con la participación de los especialistas. Yo mismo estuve presente en las negociaciones para adhesión al convenio 108, pero esto es también ahora un temario que está en stand-by a espera de decisiones del Congreso Nacional. Lo que es muy importante mirar desde la perspectiva de la relación entre inteligencia artificial y protección de datos en Brasil es este camino natural de la implementación de las reglas generales y también de las reglas generales de la ley brasileña, pero también la influencia que la regulación transnacional privada ha empezado a hacer en Brasil desde el punto de vista de la influencia de las empresas que tienen larga, amplia participación en el mercado en Brasil, como las plataformas de Internet, que hacen esta más contribución para el desarrollo del campo de derecho de la protección de datos y también de los sistemas autónomos e inteligentes, de cómo los sistemas autónomos e inteligentes, a propósito del campo de la inteligencia artificial, están involucrados desde la concepción de la política normativa y también de la práctica de las instituciones brasileñas, contribuyendo para un campo mayor de transformaciones de la disciplina del derecho de la protección de datos personales y su interacción con inteligencia artificial. Entonces, creo que las contribuciones que Daniel y Diego han aportado para este debate de mañana son importantes porque delimitan el campo de aplicación de las cuestiones normativas y conceptuales desde el punto de vista de inteligencia artificial y cómo estos temas
pueden estar relacionados con la disciplina de protección de datos y la idea del intercambio e influencias entre la normativa internacional, transnacional, privada y también las leyes nacionales pueden y ofrecen una concepción mucho más sofisticada del derecho de la inteligencia artificial para los países que hoy están empezando también la práctica institucional de protección de datos y la relación de protección de datos en los sistemas autónomos e inteligentes. Porque no sería deseable, por ejemplo, que esta discusión estuviera reducida a la dicotomía entre, por ejemplo, comportamientos humanos y comportamientos autónomos e inteligentes, o las cuestiones de control, autonomía o emulación, simulación de comportamientos humanos. Lo que dice, por ejemplo, Daniel, fue muy acertado por la cuestión desde la mirada de la decisión política normativa del legislador para considerar, por ejemplo, la personalidad jurídica de los entes autónomos e inteligentes y cómo esta comparación o asimilación es importante también para transformar y desarrollar la teoría de la responsabilidad, derecho de daños y las cuestiones que están desde la base del derecho privado de la inteligencia artificial. Y esto es muy importante también para concepciones prácticas que tenemos desde el punto de vista, por ejemplo, de la ley brasileña. La ley brasileña que ha sido el producto de la influencia del reglamento europeo, antes la directiva europea de 96, pero después también el trabajo de intercambio con los órganos de la Unión Europea y también la práctica consolidada desde una mirada e influencia europea que también ha quizá sido predominante en la discusión en Brasil. Pero esto que para nosotros que postulamos y planteamos también cuestiones que son cuestiones de independencia, autonomía de la interpretación y aplicación de la ley brasileña, porque desde el punto de vista de la teoría del derecho privado y tecnologías, los legisladores y también jueces en Brasil siempre tuvieron muchos problemas de interpretación y comprensión acerca de las cuestiones normativas y conceptuales que están en la base de la relación entre derecho e inteligencia artificial. Pero también ahora, cuando se transponga o traslada la discusión para la disciplina de protección de datos, hay cuestiones que son mucho más sensibles. Por ejemplo, desde la perspectiva de la aplicación concreta de los derechos de los titulares de datos personales y, de otro lado, la obligación del controlador de datos personales y también el operador, y quizá cuando el controlador y operador están también confundidos en la misma entidad, como por ejemplo una entidad de inteligencia artificial, que son aquellas que dispensan un tratamiento automatizado de datos personales que afectan los intereses de los titulares de datos en fallos concretamente considerados. Y por esto que en Brasil esta perspectiva también de subjetificación del derecho de los titulares de protección de datos y la oponibilidad adelante de las cuestiones que son cuestiones emergentes en campo de la inteligencia artificial, no son, por ejemplo, excluidas o desconsideradas de las discusiones actuales. Y esto que hace muy importante para, por ejemplo, las conversaciones e intercambios entre los países de la región. Por esto, esta iniciativa es muy feliz para nosotros, para conocer un poco más de cómo estamos trabajando, cómo estamos pensando y cómo estamos practicando estas cuestiones desde el punto de vista de la academia, del centro de investigación y también
en la abogacía especializada en la área de derecho y tecnologías. Esto hace, por ejemplo, que en Brasil el trabajo, que es un trabajo de opinión también académica, pública, en la conciencia, en la cultura de privacidad de datos, ha generado una transformación de posiciones, voy a decir, de approaches en las cuestiones de protección de datos personales en Brasil desde la promulgación de la Constitución de 1988, que es la Constitución vigente, y que tras normas especiales de protección y garantías de derechos sobre la privacidad, y ahora la incorporación material de los derechos fundamentales de protección de datos personales y también de la autonomía, de autodeterminación informativa, que es prácticamente una transposición o trasplante del derecho de la autodeterminación informacional de la Constitución y la práctica del derecho europeo, particularmente desde la tradición germánica alemana, que hace esta también interpretación o produce esta interpretación desde el punto de vista constitucional, que hasta poco la Corte brasileña, la Suprema Corte brasileña, STF, decidió sobre la aplicación de las reglas constitucionales vigentes y anticipó una interpretación del artículo 5 de la Ley General de Protección de Datos sobre una cuestión concreta que se ha planteado cuando el presidente de la República decretó el compartimiento, la transmisión mandatoria de los datos de las empresas y operadoras de telefonía celular en Brasil para un Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas, y que produjo una reacción muy fuerte de la academia, de los especialistas, de los abogados especialistas. ¿Por qué? Porque esta cuestión estaba a margen, o sea, fuera del escopo del derecho de la privacidad de datos personales, y el derecho de la privacidad y el derecho fundamental de la protección de los datos personales, como en Brasil se ha establecido desde el punto de vista de la Ley General de Protección de Datos. Entonces, por seguro que la Corte brasileña determinó la anulación, revocación, en verdad, de la medida provisoria que ha sido decretada por el presidente de la República, y aseguró en concreto la observancia y respeto del derecho fundamental a la protección de los datos, el derecho a la autodeterminación informativa, como se establece la Constitución. ¿Por qué esto? Porque nosotros sabemos que esto es la base, el inicio de una cultura jurisdiccional que va a ser influyente y también quizá predominante en los próximos años para la interpretación y aplicación de la ley brasileña. Esto también hace el segundo punto, y voy caminando para conclusión muy preciso a los 15, que en Brasil ahora las cuestiones entre el debate o la discusión sobre la relación entre derecho e inteligencia artificial y protección de datos está sobre el nivel de la aplicación de las reglas de gobernanza, de protección de datos y privacidad, y por lo tanto esto es un campo de obligaciones directas que la ley brasileña ha creado para entes públicos e entes privados, organizaciones, empresas, independiente del rol o también los presupuestos anuales. Las empresas pequeñas, startups o grandes empresas son obligadas por la ley brasileña de conformarse y de demostrar el compliance por la Ley General de Protección de Datos. Y también por demostrar que están muy sintonizadas con las cuestiones
que se refieren al tratamiento automatizado de datos, al tratamiento automatizado de datos que también es la base de muchas de las operaciones de los entes de autónomos inteligentes, de los entes de inteligencia artificial, y que también serán alcanzados por las disposiciones generales de responsabilidad de la ley general brasileña, como por ejemplo las cuestiones relacionadas a transparencia, a la explicación del tratamiento, de las formas de la minimización de la recolla o coleta o procesamiento de datos personales y que integran este gran campo de aplicaciones de las operaciones de tratamiento de datos que son alcanzadas, que están en el ámbito de aplicación, en el campo de aplicación de la ley brasileña, desde el punto de vista material y el punto de vista también espacial. Esto lleva para nosotros un desafío que es además quizá el desafío del siglo XX, de la década de 2020, que empezará en breve, y que será uno de los desafíos de compliance y conformidad de la ley brasileña, que es estar sintonizada con los cambios y con el desarrollo de este tema a nivel internacional. Entonces, yo había preparado también una presentación en PowerPoint que puede compartir con todos ustedes después. Es una alegría, porque allí está también comparaciones con los dispositivos brasileños, una traducción para lengua española, y creo que es muy oportuna la discusión para nosotros y quizá estemos juntos en los próximos años con trabajos y con estas oportunidades. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, profesor Fabricio. De verdad que le agradecemos traer este tema del tratamiento de datos a la discusión, lo cual es sin duda uno de los más importantes junto a la responsabilidad civil a la hora de analizar la inteligencia artificial. Seguimos con nuestro último panelista, el último expositor de este panel, el profesor Maiher Dalay Urbina, a quien debo reconocer ser uno de los principales motores de este instituto. El profesor Urbina es abogado magna cum laude de la Universidad Central de Venezuela y licenciado magna cum laude en estudios internacionales también de la Universidad Central de Venezuela. Es profesor universitario, asesor institucional del Fab Lab Caracas. Maiher nos va a hablar sobre la inteligencia artificial y derecho internacional público, paz o pugna. Adelante, Maiher. Está silenciado, Maiher. Vamos a darle un minuto al profesor Urbina, que tiene un problemita técnico. Al parecer lo está resolviendo. Listo, ¿ahora sí? Sí, te escuchamos. Adelante. Gracias. Bien. Muchas gracias, estimado Mario, estimados colegas del panel, organizadores, participantes en general. Para mí constituye un auténtico placer estar acá. Es un honor. Y es un honor porque estamos intentando videovivir aquello de lo que hablaba Sartori sobre el homo videns, ¿no? Pero trataremos en esta oportunidad que alejarnos un poco de esa noción y tratar que las imágenes vayan al paralelo de las palabras. Porque lejos de convertirnos en entes sin espíritu, queremos manifestar en estas aproximaciones analíticas mucho de esa humanidad que es tan necesaria y que es tan necesaria para entender la inteligencia artificial. Así las cosas, mis disertaciones han quedado encuadradas bajo el título de Inteligencia Artificial y el Derecho Internacional Público, paz o pugna. Y lo hemos hecho de esta manera por una razón muy sencilla.
antes de encontrar respuestas definitivas, estamos convencidos que de lo que se trata es de hacer aproximaciones, sobre todo en un tema que aparentemente parece tan lejano y que aparentemente parece no estar en la misma sintonía que otras áreas del derecho. En este momento me voy a permitir compartir la pantalla para que observen algunas diapositivas que conducirán en este instante nuestras disertaciones y nuestras palabras. Lo hemos titulado, como les decía, de esta manera, porque hacernos preguntas nos acerca a esas respuestas. Y una de las primeras preguntas que nos tenemos que hacer es si estamos ante un derecho internacional público dinámico. Y un derecho internacional público dinámico es un derecho que se debe preguntar y que se debe cuestionar respecto de esa cifra que en este momento ustedes deben estar viendo en sus pantallas. Una cifra de 1.600.000. Cifra que atiende a un estudio que hace la OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, según el cual desde 1960 hasta 2018 se habían producido aproximadamente 1.600.000 artículos científicos en el área de la inteligencia artificial. Pero paradójicamente pareciera que en el derecho internacional público estamos frente a una paradoja, porque notamos algunos avances en el área del derecho civil, específicamente hacia el área contractual, en el área del derecho penal, en el área del derecho mercantil, en diferentes áreas. Pero en el derecho internacional público, a pesar que son en esos foros propios de las relaciones internacionales donde mayor se da la discusión, tenemos una tecnología transversalizada en este mundo global que se ha tomado el tupé de tocarle la puerta a estos espacios sacramentales, pero estos espacios sacramentales muy estatales, muy de orden público, muy de interés general, pareciera que en principio pudieran hacerse esa pregunta que comenzó nuestro análisis respecto de si esto significa una herramienta de pugna o esto significa una herramienta de paz. Y en ese sentido, traemos a colación las palabras de un doctrinario de la Universidad de Oxford que nos va a tomar o nos va a tratar de decir que la inteligencia artificial actúa de diferentes maneras. Él lo hace particularmente en el área diplomática, pero nosotros, mutatis mutandi, la vamos a traer como una conclusión general. Y esa conclusión nos dice que la inteligencia artificial podría tratarse como un tema, vale decir, como algo que amplía la agenda de discusión, puede tratarse como una herramienta, es decir, como una herramienta, un mecanismo que se ve en los diferentes usos y que en sus aplicaciones entonces dinamiza todo este proceso, y como un factor que básicamente se refiere a la amplitud que genera en los diferentes espacios y en las diferentes áreas de estudio. Pero estas áreas de estudio, particularmente el derecho internacional público, las debemos entender como unas áreas de estudio heterogéneas, como estudios descentralizadas. Porque si hay algo que tiene el derecho internacional público es que en función de sus destinatarios, en función de esto que tiene, que básico es regular esas relaciones entre los sujetos y actores de la realidad internacional, de esa sociedad internacional, no tiene unos mecanismos de coerción tan claros, ni tiene unos mecanismos centralizados muy definidos. Entonces, esto permite ¿qué cosa? Que se pueda entender que dentro de las áreas del derecho internacional público surgen en sí mismo una suerte de subáreas que van a nutrir nuestras disertaciones, porque vamos a hablar de derecho internacional humanitario, de derecho diplomático y consular, y esto está íntimamente ligado a una concepción amplia del derecho internacional público, porque no nos vamos a centrar en un derecho internacional público que como fuente se centre, por ejemplo, en el asunto de los tratados o en la dinámica de los tratados internacionales. Queremos ser enfáticos en que no va a ser esa la dirección, pero la dirección sí va a estar enfocada en estas áreas. Y acá, en principio, tenemos el derecho comunitario, haciendo la salvedad que sabemos que en nuestra región latinoamericana
es difícil afirmar que tenemos un derecho comunitario sólido, un derecho comunitario que se le pueda ver todas estas variables, a diferencia de lo que sucede en la Unión Europea, pero tomando un ejemplo o tomando una concepción amplia, lato, del derecho comunitario, podemos ver que la inteligencia artificial está comenzando a ser utilizada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ha empezado a ser utilizada como una herramienta de búsqueda avanzada. Y allí tenemos que sintonizarnos con esa suerte de tesis o conclusiones que decían mis colegas anteriores. Estamos tratando de ver qué es esa inteligencia artificial y en el área del derecho internacional y las relaciones internacionales es una inteligencia artificial que se ha denominado débil, una inteligencia artificial que ha intentado simular ese razonamiento humano de una manera simbólica, esa inteligencia artificial conducida por el conocimiento, pero que es una inteligencia artificial que apenas está naciendo, que apenas está construyéndose y que está muy lejana de esa inteligencia artificial mucho más sólida, neuronal y que responde a otras características. Entonces, esto nos permite entender que ha sido utilizado como una herramienta de búsqueda, pero también ha sido utilizado a partir del 2018 como un asistente virtual. ¿Y qué es lo que asiste este programa, esta configuración algorítmica? Proyectos de resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y proyectos, o más que proyectos, notificaciones a los diferentes actores que hacen vida dentro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, yo les voy a ir acercando algunos ejemplos que van a ir desde lo menos a lo más. Entonces, acá vemos esta tesis, este planteamiento preliminar de una inteligencia artificial muy apegada incluso a eso que en algún momento se ha llamado sistemas jurídicos expertos, pero que abre la puerta a otros usos y abre la puerta a otras preguntas y cuestionamientos. De seguida tenemos el ámbito del derecho diplomático, un área sumamente compleja, un área que en el aspecto del derecho internacional público y privado, incluso a nivel de cooperación, siempre guarda algunas reticencias, pero de manera incontrovertible vamos a tener que la inteligencia artificial se ha comenzado a utilizar como asistencia o como asistente en la diplomacia digital. Y ojo, no estamos hablando de diplomáticos robots, no estamos hablando de diplomáticos que dejan su paso a un programa, no. La diplomacia digital, siguiendo a Cornelio Viola y a otros doctrinarios, básicamente se trata de utilizar redes sociales y programas tecnológicos en la ejecución de políticas exteriores, de políticas públicas asociados a esta práctica que por naturaleza lo que busca es salvaguardar los intereses nacionales. Entonces, en este mundo globalizado, cada vez más se está comenzando a utilizar el sistema algorítmico que plantean algunos mecanismos o algunos usos de inteligencia artificial. ¿Para qué? Para que asista a ese diplomático que puede dar una respuesta más rápida a través de redes sociales y a través de estructuraciones de políticas públicas consolidadas, pero con un mayor grado de eficiencia. Porque entonces allí, Cornelio Viola nos va a decir, empiezan a verse qué cosas. Bueno, la identificación de los intereses que puede tener una institución, un gobierno, el público en general, los destinatarios. ¿Para qué? Para que esa política sea encuadrada hacia esa dirección. Y esto está muy en sintonía con la toma de decisiones. Estos sistemas de inteligencia artificial, acá sí podemos hacer la aclaratoria que no se han comenzado a aplicar, pero están en plenos estudios. ¿Por qué? Porque se está empezando a considerar que así como constituye una fórmula de asistencia a la diplomacia digital, pueda comenzar a desarrollar proyectos muy similares al de la Corte, donde se le diga al diplomático una hoja de ruta, se le planteen escenarios, sobre todo porque las decisiones estructuradas dentro del derecho diplomático son decisiones que siguen unos procedimientos bastante reiterados y que pueden, con un sistema de inteligencia artificial,
ser acelerados y ser más eficientes para, en un derecho internacional público, reducir esa brecha de justicia que existe de manera general en el derecho, pero que en el derecho internacional público, sin duda alguna, es patente. Asimismo, también de manera primaria, de manera experimental, se han comenzado a pensar en una inteligencia artificial que refuerce la seguridad, y aquí todos podemos tener un acercamiento más natural porque estamos hablando de el reconocimiento facial, estamos hablando de reconocimiento de voces, estamos hablando de un reconocimiento que permita reforzar esas seguridades, inmunidades y privilegios que son la base del derecho diplomático. Y estas bases del derecho diplomático también permiten, según Cornelio Viola, repito, y otros doctrinarios, que pueda comenzarse a utilizar la inteligencia artificial para que sean los servicios diplomáticos los que con sistemas algorítmicos le hagan un seguimiento a qué cosa, a temas de ayuda humanitaria, a temas de observación electoral, a temas que representen grandes disposiciones financieras, porque sabemos que es un tema bastante complejo. Y no nos estamos metiendo acá con lo que se conoce como diplomacia no tradicional o paradiplomacia, que no dependen de un gobierno central y que allí todas estas herramientas, en un contexto donde son actores no estatales los que desarrollan inteligencia artificial, sin duda alguna pueden empezar a experimentar, como de hecho lo han empezado a hacer. De seguida, en el ámbito del derecho consular, que no es lo mismo que el derecho diplomático, aunque sean áreas conexas, vemos que hay un avance superior, porque aquí ya están siendo aplicadas desde hace unos cuantos años técnicas de procesamiento de lenguaje natural. Es lo que conocemos como chatbots. Pero estos chats, ¿qué es lo que hacen? Tomar la solicitud inicial de un destinatario, tomar la solicitud inicial, por ejemplo, de alguien que solicite refugio, y la procesa. ¿Por qué? Porque esto es una decisión estructurada o semiestructurada. Y acá ya el avance se está empezando a dar y muchas veces no se conoce. Finalmente, vamos a tener que en el ámbito del derecho internacional humanitario tenemos una de esas paradojas más notables, porque por un lado tenemos a las armas autónomas, y no estoy refiriéndome estrictamente a robots, no, me estoy refiriendo a ese algoritmo que programa un arma, que es utilizada por Fuerzas Armadas. Pero ¿ante qué va a estar frente a esto? Ante los convenios de Ginebra. Porque en el preámbulo de los convenios de Ginebra nos van a decir que todas estas situaciones no contempladas por este ámbito normativo deben ser respondidas, deben ser atacadas a través de los principios como los que están viendo allí: distinción, no discriminación, proporcionalidad, conciencia humana. ¿Y por qué conciencia humana? Porque en estas situaciones, tampoco estoy hablando de drones, ojo, estamos hablando de que un sistema algorítmico pareciera, y aquí sí hay una contundencia en los diferentes foros, no tiene la capacidad de diferenciar entre un combatiente de un no combatiente. No tiene la capacidad de diferenciar una situación de rendición. No tiene la capacidad de proporcionalmente saber si el uso de la fuerza va a ser superior a los daños civiles. Y esto es algo que es vertical y que es transversal en el derecho internacional humanitario. Sobre todo porque el artículo 36 y los artículos 51 y 57 nos van a hablar de qué cosa, de la amplitud que debe tener el concepto de guerra, que entonces siempre sabemos que debería ser mucho más limitado, y de esas responsabilidades que se pueden tomar, sobre todo, insisto, en función de los principios humanitarios que están en juego. Entonces, ya para concluir, que sé que estamos en tiempo, nosotros planteamos paz o pugna. Y acá tenemos que dejar claro y traer a colación las consideraciones de Parejo, las consideraciones de doctrinarios de la Universidad de Granada, que nos van a referir que la paz es una paz imperfecta. La paz, como concepto, debe ser una herramienta que debe ser potenciada, y potenciada a través de capacidades, a través de contextos particulares y, por supuesto, a través de las normas jurídicas. Entonces, más allá de entrar en esa dicotomía, podemos entender que si la paz es imperfecta, las conclusiones pueden ser las siguientes.
Existe un aumento cognitivo positivo con el uso de la inteligencia artificial como herramienta. Existen mejorías en la velocidad y en la eficiencia en la toma de decisiones. Eso permite que incluso los funcionarios diplomáticos, consulares o de otra índole se concentren en otros asuntos y dejen a la inteligencia artificial solventar algunos de estos principios o de estas primeras solicitudes o de estas primeras actividades de su función. Además, puede permitir una aplicación normativa justa porque estos sistemas de procesamiento de datos permiten ser mucho más precisos y una potenciación en definitiva de la labor garantista del derecho internacional público. Porque de lo que se trata, y fui insistente en esto, es de bajar la brecha de justicia o, mejor dicho, hacer que esta brecha de justicia no sea tan amplia. Cierro con la cita según la cual nadie lo expresa de esta manera, yo creo que acá todos sí lo expresamos de alguna forma, pero la inteligencia artificial es casi como una disciplina de las humanidades. Realmente es un intento de comprender la inteligencia y el conocimiento de tipo humano. Muchas gracias. Muchas gracias, Maiger. Entonces, ahora vamos a tener unos 20 minutos para hacer las preguntas que nos han hecho llegar. Paso rapidito a ello para tratar de hacer la mayor cantidad de preguntas posible. Y tengo inicialmente dos para Daniel Hernández. La primera es si la capacidad y posibilidades de un robot están determinadas por un algoritmo creado por un ser humano. ¿No será en última instancia el creador del algoritmo el responsable de los actos realizados por el robot? Bueno, eso es una pregunta que da para hablar un par de horas. De hecho, todo el trabajo de fin de máster que hice tiene que ver justamente con la respuesta a esa pregunta. Sé que la profesora Teresa Rodríguez de las Heras va a hablar esta tarde sobre ese mismo tema, así que yo no quisiera redundar en lo que ella posiblemente vaya a comentar, pero yo sí puedo decir que esa pregunta es una pregunta súper interesante y bueno, sí y no. Depende, ¿no? Porque justamente nosotros como seres humanos, el régimen de responsabilidad civil, al menos en nuestros países de tradición napoleónica, están erigidos sobre la base del brocardo de que, bueno, la persona humana responde de sus actos, responde por los actos de las personas que están a su cargo y responde por los daños cometidos por las cosas que están bajo su esfera de control. Esos son, digamos, los tres pilares de la responsabilidad civil en nuestros países. ¿En qué pilar nosotros podemos incluir la responsabilidad por los daños causados por robots autónomos? Sin ninguna duda, en el primero no, porque la persona responde de sus propios actos. Luego decimos, un robot autónomo que opera con inteligencia artificial puede formar parte de ese grupo de personas por las cuales la persona humana debe responder, es decir, hijos, personas, digamos, pupilos, ¿okay? En el caso de los tutores, o empleados, por ejemplo, en el caso de los, de los, ¿cómo se llama? De los empleadores, de los empresarios, o los profesores por el hecho de los artesanos, es decir, todo el tema de la responsabilidad por hecho ajeno. Lo podemos incluir aquí, podemos decir que de pronto un robot autónomo es equiparable a un hijo o a un empleado. Hay quien ha dicho, algún doctrinario ha dicho que el robot sirviente es el perfecto equivalente de la esclavitud moderna, porque en el fondo el robot sirviente existe para servir a su dueño, no reclama salario, no reclama vacaciones, no reclama seguridad social, es el perfecto equivalente de la esclavitud moderna. Entonces podemos decir que un robot sirviente, si comete un daño, va a responder el propietario bajo la responsabilidad por hecho ajeno, como la conocemos en nuestros países. Cabría hacerse la pregunta. Luego tenemos la tercera opción, que es responsabilidad por los daños causados por las cosas que están bajo nuestro control. Y aquí es donde me quiero detener, porque yo no sé si el robot autónomo realmente forma parte de la esfera de control. Ciertamente, un robot que no es autónomo, es decir, vamos a poner el ejemplo de una aspiradora, la aspiradora Conga esta que está muy de moda, no es un robot autónomo. Ciertamente, si la aspiradora Conga funciona mal y causa un daño, pues será el propietario de la aspiradora quien tiene que responder, porque la aspiradora está bajo su esfera de control. Pero ¿qué pasa cuando un robot autónomo ha ido mucho más allá del algoritmo base? Ha aprendido a hacer una cantidad de cosas de una manera distinta a la cual estaba programado. ¿Realmente existe esfera de control de parte del propietario o del usuario?
Entonces, aquí hay un dilema porque ciertamente nosotros respondemos por aquello que está en nuestra esfera de control, lo que yo puedo controlar y lo que yo puedo prever. Es lo que se llama justamente el juicio de previsibilidad y juicio de evitabilidad. Si el robot autónomo ha actuado de una manera que no me es previsible y que no me es evitable, entonces yo no puedo responder por eso. Luego tenemos otra pregunta. ¿Qué ser humano responde? Tú dices, bueno, el que ha creado el algoritmo. Entonces estamos hablando del programador. Y el programador responde ¿por qué? Por responsabilidad profesional. Porque ha vulnerado la lex artis del programador. O responde el fabricante por el hecho del robot autónomo, una vez más, quizás vulnerando el principio del juicio de evitabilidad y previsibilidad. O sea, ¿qué ser humano? ¿El propietario? Y si de pronto el que lo usa no es el mismo propietario, sino que hay un usuario o un usufructuario o un poseedor, entonces, ¿cuál ser humano? Hay una multiplicidad de opciones acá y no tenemos realmente una respuesta. Puede ser que en efecto sea conveniente atribuir responsabilidad al ser humano que esté más cerca de la acción ilícita robótica. El usuario, por ejemplo. El que está conduciendo un coche autónomo, pues el conductor, que ha debido reaccionar a tiempo, por ejemplo. Él es el que está más cerca. Pero de nuevo, entramos aquí en el dilema de, bueno, si yo no cumplo con ese juicio de previsibilidad y evitabilidad, yo no puedo responder, porque no está en mi esfera de control. Pero bueno, sobre eso podemos hablar, insisto, horas. Pero muy interesante la pregunta. En efecto, fue la inquietud que generó en mí el hecho de querer investigar este tema. Gracias, Daniel. Y te hago la segunda pregunta que nos hacen por acá. Dice, ¿no crees que la sanción de la persona electrónica debería abarcar, además de lo patrimonial, su desconexión? ¿Qué opinas de esa pena de muerte de la persona electrónica? ¿En qué caso la aplicarías? Bueno, gracias a la doctora René Moros por la pregunta interesantísima. En el derecho civil, no. En el derecho civil, una persona que comete un daño no es sujeta a una sanción de esa categoría. Eso tenemos que entrar en el terreno del derecho penal. Entonces, bueno, aquí es otro capítulo de otro libro que abrimos, el derecho penal del robot autónomo que actúa con inteligencia artificial. Y para responderte a tu pregunta, pues, en efecto se trata de una pena de muerte. Yo tenía un profesor en el pregrado que decía que esta sanción incluida en la ley de precios justos, según la cual la empresa que boicoteara la economía, qué sé yo, sanción de cierre o sanción eso es una pena de muerte de la sociedad mercantil, ¿no? Algo muy parecido pasa con esto que planteas tú. En el derecho penal se puede vislumbrar de pronto una desconexión o una muerte de la persona electrónica. Yo creo que solo en un caso, en el caso en que esa persona electrónica comprenda la naturaleza de la pena y comprenda la ilicitud del acto que ha cometido. Porque si esa persona electrónica no comprende la ilicitud del acto que ha cometido y no comprende la naturaleza y función de la pena, estamos justamente en el terreno digamos, de lo que hablan los teóricos penales de la imputabilidad penal. O sea, si yo no tengo conocimiento de que el acto que yo estoy cometiendo es un acto ilícito, si yo no tengo conocimiento de que, así sea inconsciente, de que la pena tiene una función, digamos, bueno, las funciones tradicionales de la pena en el derecho penal. Si yo como persona electrónica, digamos, yo poniéndome en los zapatos, si puedo hacer uso de esa metáfora, de un robot autónomo, si yo no tengo pleno conocimiento y plena comprensión de eso, entonces no va a servir de nada una pena de desconexión. ¿Okay? No va a servir de nada. En el terreno civil es diferente, porque en el terreno civil no hace falta esa comprensión de la funcionalidad resarcitoria del derecho de daños. ¿Okay? En el derecho penal sí es fundamental. Bueno, lo sabrá usted mejor que yo que se dedica al derecho penal. Entonces, creo yo que entramos en ese dilema. La persona electrónica comprende la entidad y función de la pena. Y si no la comprende, entonces entramos en un problema mayor. Que es que si no la comprende, entonces, bueno, no respondería la persona electrónica, pero tampoco respondería ninguno de los seres humanos alrededor de esa persona electrónica criminal, llamémosla. Y no puede responder porque la responsabilidad penal es personalísima e intransferible. Entonces entramos en un tema de fuga de responsabilidad, no responde nadie. Entonces, eso es un tema sobre el cual han corrido ríos de tinta. Lastimosamente, me encantaría tener la respuesta a esa pregunta y siento que es algo que pues, tomará más tiempo, porque si en el derecho civil es complicado, en el derecho penal lo es aún más, porque es aún más antropocéntrico, aún más centrado en el derecho, en el ser humano como centro de explicación criminológica del delito y hasta los momentos no creo que exista una respuesta única.
única. Sí que es importante, sobre todo con respecto a lo que comentaba el profesor Urbina, el tema de los robots militares, por ejemplo, o los drones autónomos que pueden matar, que pueden hacer una cantidad de cosas que para el derecho penal son relevantes, y ahí no se tiene claro quién responde, porque entramos justamente en ese tema de, uno, ¿comprende el dron la naturaleza de la pena que le van a aplicar? Dos, ¿cómo luchamos contra la fuga de responsabilidad? ¿Quién responde detrás y por qué? ¿No viola eso el principio de responsabilidad personal? En fin, podemos estar, como digo, horas hablando sobre ese tema. Súper interesante la pregunta. Gracias, Daniel. Entonces tenemos aquí otra pregunta que está dirigida a los profesores Fabricio y Diego, y dice, si ven futuro a corto y mediano plazo, o alguna perspectiva de análisis a nivel del bloque regional Mercosur, o si solo se restringe a regulaciones nacionales por el momento, teniendo en cuenta la enorme capacidad de internacionalización del tema. No sé quién la quiere responder primero. Fabricio. Bueno, gracias. Puedo intentar hacerlo. Sí, no, en verdad, en relación a Mercosur no veo mucho entusiasmo por la producción y voy a decir, los compromisos entre los países para un temario específico, a protección de datos e inteligencia artificial, por ejemplo, o inteligencia artificial. Esto está más desarrollado en la Organización de los Estados Americanos, la OEA, que tiene grupo de trabajo específico sobre el temario, entonces puede quizá una superposición entre estas frentes de política normativa a nivel, pero lo que puedo mirar desde la perspectiva de las leyes nacionales es una voluntad de hacer por los medios de cooperación internacional, al mismo, por ejemplo, la ley argentina, la ley uruguaya, la ley brasileña, tienen dispositivos específicos sobre cooperación internacional en el temario de protección de datos en general. En esto va quizá generar estas frentes de trabajo, sobre todo por la producción de los relatorios o informes de impactos sobre el tratamiento de datos, como por ejemplo hicieron recientemente la agencia uruguaya y la autoridad argentina en un documento conjunto. Y esto es muy importante como espejo para la región, porque estos dos países, Argentina y Uruguay, mientras son países adecuados desde el punto de vista de la decisión de adecuación de la Comisión Europea, serán los países espejos para nosotros, incluso para Brasil. Y por esto creo que hay espacio para estas frentes de desarrollo en este tema. No sé si Daniel tiene también una opinión sobre esta cuestión, pero en mi punto de vista y también percepción, no es un ejercicio de futurología. Para recordar a mi amiga Paula Al, que estaba aquí presente, de nuestra presidenta de la Asociación Americana de Derecho Internacional Privado, que es muy difícil para nosotros establecer este análisis para los próximos años, pero yo creo que la presión por la convergencia y conformidades a las leyes nacionales desde el punto de vista de los estándares del convenio 108, que está ahora en el segundo protocolo adicional, que cambió profundamente la sistemática, ampliando garantías de privacidad y también incorporando todo lo aprendizado recíproco con el campo de inteligencia artificial, que esto es fantástico desde el punto de vista de la producción normativa y la política normativa que se inició en Europa, el Consejo de Europa y también en la Unión Europea por reglamento general.
creo que esto es el espacio que tenemos, incluso al Mercosur, porque está Venezuela, está Uruguay, está Paraguay, Argentina y los estados asociados, Bolivia, Chile y Colombia. Entonces, esto es, de hecho, una oportunidad para que nosotros tengamos estos espacios y podremos hacer algo que es mucho más de aprofundamiento de estos temas. Entonces, creo que sí, creo que hay espacio, pero no al nivel diplomático de Mercosur al momento. No sé cómo va a ser por el Brasil, las cosas están paralizadas. Y quizá esto es también lo que pasa en muchos otros países de nosotros. Gracias, Fabricio. Paso a una pregunta que le hacen al profesor Mayer y dice, ¿podemos esperar una respuesta asertiva por parte de los estados del mundo ante esta posibilidad que se propone de descentralizar el poder a través de herramientas virtuales? Ok, ¿me escuchan? Sí. Bien, en principio los estados van a ser reticentes a cualquier planteamiento que esté centrado en una descentralización del poder y en una operativización distinta de unas herramientas jurídicas y de un planteamiento jurídico y de unos tratados y de todo un marco jurídico que tiene muchísimo de tradicionalismo. Sin embargo, la corriente de los hechos los está obligando a encaminarse hacia allá. Yo les ponía el ejemplo de la diplomacia digital, en la que precisamente saben la necesidad que tienen para dar respuestas más concretas y para, además de dar respuesta, tomar decisiones mucho más efectivas. Entonces, ¿existirá una reticencia inicial? Sin duda. Pero la fuerza de los hechos, las fuerzas que van planteando en las relaciones internacionales un empuje muy grande, insisto, en fórmulas como la de la diplomacia no tradicional, que es un amplio tema, como decía Daniel, algo que nos da para hablar muchísimo tiempo, pues nos está ya dando cuenta que sí, que van a tener que adaptarse y en consecuencia van a tener que dar estos pasos acelerados hacia una suerte de regulación que en principio va a ser bastante pragmática, que en principio va a tomar en cuenta un poco más esta inteligencia artificial de características débiles, pero que no obsta para que en un proceso de discusión mucho más amplio se hagan unos avances más efectivos, porque la negociación internacional en estas primeras fases, en estas fases donde se discuten grandes cosas a través del soft law o los estados tradicionales, pueden utilizar inteligencia artificial. Entonces yo creo que por un tema de eficiencia, un tema de condiciones y un tema de lo que impulsan los otros actores y sujetos del derecho internacional, va a seguir avanzándose hacia algunos de los escenarios que hemos planteado. Gracias, Mayer. Bueno, lamentablemente no nos queda mucho más tiempo para seguir con las preguntas. Sin embargo, voy a hacer una última y les pediría que los que deseen responderla lo hagan lo más breve posible. Y parece más bien una reflexión, aunque tiene un tema técnico que hay que evaluar, ¿no? Dice, ¿puede llegar a tener un robot conciencia de su culpa o de las consecuencias de sus actos? No sé. Yo puedo responder esta, Mario, sin problemas, si lo desea. Adelante, Daniel. En la realidad actual no la tienen, ¿no? Pero hasta hace muy poco los robots no tenían conciencia de su propia existencia. Y ahora sí la tienen. El año pasado hubo un experimento en una universidad en Estados Unidos en la cual crearon un brazo mecánico, como una especie de estos brazos biónicos, y al algoritmo no le virtieron información sobre la fisonomía del brazo. Es decir, el algoritmo no tenía información sobre cómo era el brazo, cuáles eran sus dimensiones, su tamaño, su composición, y el propio brazo, a fuerza de tropezarse con sus alrededores, de entender un poco cómo él mismo iba funcionando, fue aprendiendo sobre su propia fisonomía y sobre su propio tamaño, sobre sus propias dimensiones. Se iba un poco tropezando como un bebé cuando está aprendiendo a caminar, que se va tropezando con sus alrededores y va aprendiendo a caminar. Así el brazo fue aprendiendo sobre su propia existencia. Entonces, nada impide que en el futuro un robot pueda
tener también o aprender a tener conciencia de su culpa, o que los programadores aprendan a programar conciencia de culpa. Es decir, suena un poco futurista, porque futurista es lo que estamos viviendo ahorita. En todo caso, así no tengan conciencia de culpa, también existe, existe un régimen de responsabilidad civil y penal de inimputables. Decimos, bueno, el robot puede responder como responde un inimputable si no tiene conciencia de culpa. Entonces, bueno, abro la puerta para esa posibilidad. Gracias, Daniel. Profesor Maiger, sí. Sí, brevemente para seguir un poco la idea de Daniel. Considero también que es factible que esto suceda, y es tan factible que, un poco volviéndolo a traer al escenario que yo les planteé, tenemos unas herramientas, o tenemos un ámbito en el que la función diplomática, consular y otras tantas están soportadas en unas normas jurídicas de carrera, en unas normas jurídicas que permiten que tú conozcas una serie de consideraciones. ¿Por qué no un robot o un algoritmo que termine también, pueda ser colocado en robot o no, termine teniendo una conciencia de estas actividades? Yo creo que es perfectamente factible. Y lo que puede suceder, y yo lo planteaba en una suerte de esquema que estoy elaborando, es que termine siendo un asistente de estos funcionarios de carrera, que termine siendo una figura complementaria, y que, por supuesto, si es el caso y en el momento en que lo tengamos, pueda responder ya sea con esta noción de culpa o, como muy bien señalaba Daniel, como un régimen de inimputabilidad, a pesar de que aquí estemos en unos escenarios que requieren un poco de conocimiento técnico importante, pero creo que es factible. Gracias, profesor Maiger. Profesor Fabrizio, nos gustaría su breve opinión sobre el punto, si lo desea. Disculpa, estaba en muto. Lo escuchamos. Sí, lo mismo, creo que los grandes desafíos del tema hoy, como están, por ejemplo, en Europa y América, es sobre todo las discusiones desde la reconceptualización de responsabilidad, pero, por ejemplo, la reciente resolución del Parlamento Europeo sobre el temario de responsabilidad de los entes de inteligencia artificial recurrió a estas comparaciones, asimilaciones que son también artificiales por la artificialidad que son las inteligencias. Recuerdo el magisterio de Giovanni Sartor, cuando Sartor recurre a una expresión muy interesante para decir por qué nosotros siempre tuvimos la coexistencia con los lentes artificiales. Y ahora es como hay un movimiento de reversión del contexto de la realidad, que es la coexistencia con los entes artificiales, incluso los entes autónomos inteligentes. Esto es para el cambio de pensamiento, comprensión y también de concepción de la teoría de la responsabilidad, que puede hacer también desde el punto de vista holística la diferencia entre rendición de cuentas y responsabilidad civil, pero no es como lo que, por ejemplo, el Parlamento Europeo en esta propuesta de reglamento europeo sobre la responsabilidad civil de los entes de inteligencia artificial propuso. Entonces, lo que pienso que va a ser el tema del futuro también, en los próximos años, es presente, pero se desarrolla en el futuro, es la potencial exportación de estos estándares y concepciones de la política normativa europea para países como nuestros países, porque la influencia del legislador, el juez latinoamericano sobre el poder, diría la narrativa eurocéntrica de los temarios de responsabilidad civil también son influencias considerables
y creo que esto va a ser una cuestión. Estoy diciendo esto porque en Brasil ahora hay un movimiento legislativo también para cambiar la regulación de la Internet por la también importación, transposición que es inadecuada de la ley alemana para la ley brasileña, una ley que es problemática desde el punto de vista de la vigilancia de los usuarios de Internet. Entonces, si caminamos para el modelo de responsabilidad, también para, por ejemplo, inteligencia artificial, que está basado en vigilancia, en menores controles de privacidad, o, por ejemplo, también la relación con tecnologías criptográficas, tengo la impresión que estamos caminando también para un futuro muy indeseable para la regulación de las tecnologías. Y esto tiene que ser no neutra desde el punto de vista de la opción normativa, pero una regulación socialmente deseable. Esto que es lo más importante para esta generación. El mundo está como esto, dividido informacionalmente y desde el punto de vista del conocimiento entre regiones, entre Américas, Europa y Asia, pero Asia-China. Y las tendencias para el futuro transitan entre estos mundos y visiones distintas del campo de la responsabilidad. Y esto, por cierto, es uno de los temas que tenemos. Muchísimas gracias, Fabricio, y con eso ya damos por concluido este panel y vamos a dar 5 minutos de descanso mientras se inicia el siguiente panel. No necesitan salir de la sesión, se va a mantener abierta esta sesión, pueden quedarse y en 5 minutos empezamos nuevamente.